Las desapariciones sin explicación y sin solución son de los casos más misteriosos y lamentables que suelen suceder en el mundo, y que lamentablemente pasan cada vez con más frecuencia. Lo que no se suele ver en las noticias es que varias personas desaparezcan a la vez sin explicación, y eso fue lo que pasó en el caso que conoceremos hoy. Estoy segura de que les hará recordar al paso Dyatlov. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la inexplicable desaparición de 5 jóvenes en Yuba, California, que es más conocido como el caso Dyatlov norteamericano. La ciudad de Yuba está ubicada en el condado de Sutter, en el estado de California, en los Estados Unidos, y fue donde en 1978 ocurrió una desaparición que hasta la fecha se mantiene sin resolver. El misterioso caso de los 5 de Yuba se refiere al grupo de 5 jóvenes de esta ciudad que sufrían leves discapacidades intelectuales o condiciones psiquiátricas, que desaparecieron después de asistir a un partido de baloncesto en la Universidad Estatal de California, en Chico. El 24 de febrero de 1978, Bill Sterling, de 29 años, Jack Hewitt, de 24, Ted Weiher, de 32, Jack Madruga, de 30, y Gary Matías, de 25, desaparecieron cuando estaban de regreso a casa a bordo de un auto Mercury Montego. Gary Matías, mientras hizo su servicio militar en Alemania Occidental, desarrolló problemas de adicción a las drogas, lo que hizo que fuera diagnosticado con esquizofrenia y fuera dado de baja del ejército. Después de esto, regresó a casa de sus padres en California y comenzó su tratamiento en el hospital psiquiátrico local. Para 1978, ya había tenido algunos brotes psicóticos, pero luego fue tratado de manera ambulatoria y, según sus médicos, era un caso de tratamiento exitoso. Matías trabajaba en el negocio de jardinería de su padrastro y era amigo de 4 hombres un poco mayores que él que tenían ciertas discapacidades intelectuales. Por ejemplo, Sterling y Hewitt tenían discapacidades leves, mientras que Weiher y Madruga tenían un promedio intelectual ligeramente inferior a la media. Todos vivían con sus padres y la gente de la comunidad se refería a ellos como los chicos en un sentido de niños. Jack Hewitt, por su lado, no podía leer ni escribir y era Ted Weiher quien lo cuidaba como un hermano menor, y lo mismo sucedía entre Madruga y Sterling. Es entonces que los 5 jóvenes decidieron acudir al partido de básquet de los Gators, algo que los emocionaba mucho al punto que algunos de ellos habían preparado sus uniformes y se subieron al auto la noche anterior. Madruga y Matías eran los únicos que tenían permisos de conducir y fue el último quien manejó por 80 kilómetros en su Mercury Montego del año 1969. Los 5 jóvenes solo vestían abrigos y chaquetas ligeras, a pesar del fresco clima que se vivía en la zona durante el mes de febrero. A las 10 de la noche, después de que había terminado el partido de básquet que los 5 de Yuba habían ido a ver, decidieron regresar a sus casas y en el camino pararon en una tienda para comprar unas tartas, una barra Snickers, chocolates, 2 botellas de Pepsi y una de leche. Salieron inmediatamente del establecimiento, regresaron al coche y se fueron, según lo que recuerda el empleado del local, que fue el último que los vio con vida. 7 horas después, el padre de Ted Weiher se despertó algo asustado, como presintiendo que algo no estaba bien, y se dirigió a la habitación de su hijo, quien no estaba. Su esposa llamó a la madre de Bill Sterling, quien le confirmó que no sabía dónde estaban los jóvenes. La familia de Jack Madruga confirmó la información, lo mismo que pasó con la madre de Jack Hewitt. Las familias dieron parte a la policía de la desaparición de los 5 jóvenes, y fue hasta el día siguiente que el auto fue encontrado, abandonado a unos 90 kilómetros de Chico, en una carretera de montaña desierta. Estaba detenido en la línea de la nieve, y aunque los neumáticos estaban girados, no había ninguna señal de desperfecto o accidente, lo cual significaba que si hubieran querido o podido continuar con el camino,
lo habrían hecho sin problemas. Además, el tanque de gasolina estaba lleno y se encontraron 4 mapas dentro del auto. Sin embargo, las llaves del auto no estaban. También se encontró en los asientos las envolturas de los alimentos y dulces que compraron en la tienda. Lo único que no habían comido era uno de los chocolates. Según la investigación de la policía, la parte inferior del auto no presentaba daños, además que el auto era bastante pesado y surgió la duda de cómo habría podido llegar a un tramo tan irregular en esa carretera, aparentemente en la oscuridad total, y que el Montego no hubiera sufrido ninguna abolladura, hendidura o mancha de lodo. Lo que se presumió es que el conductor habría tenido muchísimo cuidado y precisión, o que conocía perfectamente el camino como para anticiparse a cada irregularidad. De acuerdo con los testimonios de la familia de los jóvenes que estaban en ese momento en calidad de desaparecidos, Jack Madruga era el único que habría podido manejar el auto, y que sería difícil considerar que lo abandonaron para acampar en el camino, ya que éste odiaba hacerlo, no le gustaba el frío y no conocía bien esa zona. El único que de vez en cuando se quedaba fuera de casa era Matías, pero los otros 4 siempre dormían en sus casas, por lo cual ninguno de los familiares entendía qué era lo que hacía el auto en una zona tan solitaria en las montañas. Lamentablemente, el día que se encontró el auto abandonado no se pudo seguir con la búsqueda debido a una fuerte nevada, y no fue hasta el deshielo primaveral varios meses después, específicamente el 4 de junio, que un grupo de motociclistas que pasaba por un antiguo campamento militar abandonado al final de la carretera sintió un olor muy fuerte y desagradable. Lo que encontraron seguramente los paralizó. Era el cuerpo de Ted Weiher, tendido en un remolque abandonado. Estaba cubierto por 8 sábanas y no tenía puestos los zapatos. A un lado se encontraron su anillo, un collar de oro, billetera con dinero y un reloj de oro. Tenía los pies en un estado total de congelamiento y una barba espesa que, según los expertos, denotaba que después de su desaparición habría vivido en la montaña por un periodo de entre 8 a 13 semanas. El muchacho estaba a unos 30 kilómetros del auto Montego, lo que significaba que había caminado o corrido hasta que la muerte lo encontró. Y es más, no intentó prender fuego alguno, ya que se encontraron fósforos y material que podría haber quemado para sobrevivir. Además, la policía encontró una docena de latas que se abrieron con un abrelatas P-38 del ejército, uno que solo Madruga y Matías habrían sabido usar, ya que eran los únicos que hicieron el servicio militar. Y para más intriga, en el cobertizo había mucha comida deshidratada que pudieron utilizar, y en las cercanías se encontraba un tanque de propano. Al día siguiente del descubrimiento del cuerpo de Weiher, se encontraron los de Madruga y Sterling, quienes estaban en lados opuestos de la carretera hacia el remolque donde estaba Weiher, a unos 18 kilómetros del automóvil. El cuerpo de Madruga estaba en estado de descomposición y había sido comido por los animales de la montaña. Sin embargo, aún tenía puesto su reloj. Sterling, por su parte, estaba en una zona más boscosa y de su cuerpo solo quedaban algunos huesos. 2 días más tarde, el padre de Jack Hewitt encontró bastante cerca al remolque la columna vertebral de su hijo, que reconoció por la presencia de sus pantalones jean y sus zapatos. Al día siguiente, un ayudante del sheriff encontró más huesos de Hewitt a 100 metros cuesta abajo. A casi 1 kilómetro de donde se habían encontrado los restos, hallaron 3 mantas de lana y una linterna que estaba apagada y oxidada, por lo que no se pudo determinar cuánto tiempo había estado ahí. A pesar de que el caso estaba aún sin resolverse, Gary Matías suponía un misterio mayor, ya que su cuerpo no había sido encontrado. Sus zapatillas estaban dentro del remolque del servicio forestal. Sin embargo, ninguna teoría de por qué estaban ahí podía explicar su desaparición. En este caso, debido al clima y a lo agreste del camino y la montaña, no hubo muchos testimonios como suele pasar en otros. Sin embargo, Joseph Jones, de 55 años,
Contó a las autoridades que vio luces en el camino cuando conducía su auto por el mismo lugar donde los jóvenes desaparecieron. Él también se había perdido en aquel recóndito lugar y aseguraba padecer fuertes dolores pectorales, síntomas que achacó a un incipiente infarto. Al parecer, el frío le hizo permanecer en el coche con el motor encendido para mantenerse caliente. Dijo que había oído unos ruidos extraños, como si alguien estuviera silbando un poco más abajo. Salió de su automóvil y dijo recordar ver a un grupo de hombres y una mujer con un bebé caminando a la luz de los faros de un coche. También creyó oírlos hablar, pero ahí terminaba su relato. Hubo un segundo testimonio que los investigadores tomaron en cuenta. Una trabajadora del pequeño pueblo de Brownsville, a unos 48 kilómetros de donde se encontró el Mercury Montego, dijo haber visto a 4 de los 5 chicos en su tienda el 26 de marzo. Iban a bordo de una furgoneta roja y 2 de ellos entraron, mientras que los otros 2 se acercaban a una cabina telefónica. Ese testimonio fue recabado cuando ya había una recompensa de unos $1,200 de la época por cualquier información sobre el paradero de los desaparecidos. Aunque el dueño de la tienda corroboró lo dicho por su empleada y aseguró que 2 de los chicos, que parecían ser Weiher y Hewitt, entraron y compraron burritos, refrescos y chocolate con leche, no hubo más material al que pudieran agarrarse para tirar de ese hilo. Se dio credibilidad a estas declaraciones, tanto por parte de los investigadores como de las familias, pero no se hizo nada más. A pesar de todas las preguntas que nacían con cada pista que se encontraba, había muchas sin respuestas, como ¿dónde estaba Gary Matías? Y una de las hipótesis que se presentó decía que era posible que éste hubiera querido llegar hasta Forbestown, donde tenía un grupo de amigos y por eso se habían desviado del camino original de regreso a casa. La hipótesis que se presentó sobre qué es lo que pasó con todos fue que cuando alguien está perdido se suele caminar en círculos, y una noche fría y nevada no invitaba precisamente a seguir un camino recto, tal como declaró en su momento el testigo Jones. Al parecer, durante el día 23 de febrero, un quitanieves del servicio forestal había retirado nieve del remolque para que no se derrumbara, por lo que es posible que el grupo siguiera las huellas dejadas por el vehículo hasta el lugar donde Weiher murió. Una vez llegados ahí, habrían usado algunos de los víveres y objetos almacenados sin tocar el resto por temor a ser descubiertos y castigados. Según los forenses, Ted Weiher habría muerto de hipotermia e inanición, pero como ya les mencioné, habrían pasado varias semanas para que esto sucediera, y después de su fallecimiento, los demás, Madruga, Hewitt y Sterling, habrían abandonado el cuerpo de su amigo siguiendo direcciones diferentes. En este punto, Gary Matías podría haber ido con ellos, o antes o después, tal vez usando los zapatos de Weiher. Madruga, Sterling y Hewitt habrían fallecido debido a las inclementes temperaturas, pero no se sabe qué pasó exactamente, y hasta el momento, más de 40 años después, no se sabe qué sucedió exactamente con Gary Matías. Este caso ha despertado muchas teorías, especialmente algunas relacionadas a conspiraciones, como que realmente el testigo Jones no sería otro que un hombre que acostumbraba a beber alcohol y meterse en problemas, por lo que su testimonio no sería relevante. También se dice que, como Gary Matías tenía esquizofrenia, pudo haberle hecho daño a sus amigos y luego escapar. No obstante, una de las teorías de la conspiración que más llama la atención es la que menciona la probabilidad de que este caso esté de alguna manera relacionado al de las cabañas Kiddie, que en un breve resumen es una serie de crímenes que sucedieron en 1981 en un complejo de cabañas que se encuentran ubicadas más o menos a 2 horas de distancia del caso de los 5 de Yuba. Si quieren conocer más sobre el caso de las cabañas, en el episodio 35 de la temporada 3 del podcast, les cuento sobre este caso. Por otro lado, como menciono en el título de este episodio, ya se habrán dado cuenta que este caso se parece mucho a lo que sucedió en el Paso Dyatlov en la ex Unión Soviética, donde un grupo de amigos, expertos exploradores y alpinistas
encontraron la muerte en una circunstancia bastante misteriosa, que a pesar de que ha sido oficialmente resuelto, aún despierta mucha curiosidad. También encontrarán un episodio del podcast dedicado a este tema. Es el 8º de la temporada 4. En cuanto a películas que se hayan basado en este caso, les puedo comentar una que se hizo en el 2017, que se llama El Ritual, que cuenta cómo un grupo de jóvenes ingresa a un bosque sin decirle a nadie sobre a dónde van y por qué. Una vez que están dentro, situaciones paranormales comienzan a suceder. Si bien esta película no está basada en el caso de los 5 de Yuba, si es que llegan a verla, se darán cuenta que hay ciertos guiños a esta historia. Si les interesa, la pueden encontrar en el portal de Movie. Cuéntenme en las redes sociales en @lugaresmisteriosos el podcast y en la app de Spotify si es que habían escuchado sobre el caso de los 5 de Yuba o si es que han visto la película. Si este episodio les ha gustado, no se olviden de recomendarlo y compartirlo en sus redes sociales. Recuerden seguir al podcast en Instagram y Facebook y de calificarlo en Spotify y Apple Podcasts si es que aún no lo han hecho. Si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y espero que se suscriban a la app donde lo escuchan para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un episodio nuevo. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Les agradezco mucho por escucharlo y por llegar hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.